Hola, muy buenas. Bienvenidos al programa Classics 13 Televisión. Vamos a ver la película Encadenados de Alfred Hitchcock del año 1946 y en ocasiones como esta uno ya no sabe qué decir. Estoy enterrado en memorabilia que ha traído mi amigo David García y bueno, y todos nosotros. En la mano tengo la tarjeta postal con la que se lanza la película. Es una foto de Robert Capa, nada menos, que entonces estaba viviendo precisamente un romance con Ingrid Bergman. Aquí tengo portadas de la película encadenados, fotogramas, la revista nuestra, española, fotogramas. Cinemonde también, ahora lo verán, le haremos un inserto a todas ellas. Film Ideal, del año 60, Hitchcock, un artículo estupendo de José María Pérez Lozano, Pruneda escribía en este número. Cahiers de Cinema, 2 números dedicados al maestro, uno del 62. Cahiers de Cinema, ya de los 90, con él y los pájaros. Nickelodeon, que le dedicamos con otra portada maravillosa a ellos hablando por teléfono. Es increíble, pero bueno. El decir que es una de las mejores películas de Hitchcock, bueno, hay muchos hitchcockianos que piensan que es la mejor de todas. Yo sí creo que es una de las 7 maravillas, sin duda, 3 que son las de blanco y negro, Rebeca, Encadenados y Psicosis, y las 4 de color, que serían La ventana indiscreta, Con la muerte en los talones, Vértigo y Los pájaros. Luego hay 2 películas súper especiales, una de ellas es La soga y otra Atormentada, que quizás es una de las mejores películas que se han filmado nunca, como el trabajo técnico de él. Pero admitiendo que Hitchcock es hoy día pues un director. Él odiaba el director y el cine de autor. Él decía que era filmmaker, pero sin el filmmaker, un tipo que hace las películas, un realizador, por así decirlo. Creo que en esta ocasión convendría no olvidar a Ben Hecht, que es el autor del guión de esta película. Ben Hecht, aquí tengo yo varias cosas de él, Un chico del siglo, que es una biografía suya maravillosa. Los actores son un asco. Bueno, él era un periodista increíble en Chicago, es uno de los primeros que inventó lo del nuevo periodismo, autor de teatro de éxito, Primera página con su amigo Charles MacArthur, director asimismo, El espectro de la rosa, Encounter, 2 Oscars consiguió por La ley de Lampa y por Scoundrel. Bueno, pero en esta ocasión su colaboración con Hitchcock fue realmente perfecta. Se encontraron, no sé, 2 personalidades en ese momento, en el tiempo, pensaban lo mismo de lo que debía ser el cine, una historia, el cómo contarla. Y bueno, pues ahí está. No se sabe, pero yo creo que tuvo muchísimo que ver con el guión de Lo que el viento se llevó. Viva Villa, es el autor de Hilda, también Ben Hecht, del beso de la muerte, Recuerda, La soga, El proceso Paradigm, bueno, una infinidad de obras maestras. Yo creo que este es uno de los mejores guiones para mí que se han escrito, comparable al de Perdición de Raymond Chandler y Billy Wilder, comparable al de Chantaje en Broadway de Clifford Odets y Ernst Lehman. Yo creo que es una verdadera maravilla. Y que sí, quería hacer esta pequeña introducción porque nos vamos a adentrar en Don Alfredo, pero esta película tiene unos diálogos y está construido los personajes de tal manera, es tan brillante que bueno, y nada, cuenta, y ahora voy a pasar ya la palabra con un reparto. No se puede pedir más. Cary Grant e Ingrid Bergman, si dijéramos que están entre los mejores actores de la historia y las mejores actrices, pero además 2 leyendas como Claude Rains, que es increíble, y Madame Constantin, que yo siempre que la veo me acuerdo de Rebeca, porque tiene mucho que ver con la señora Chambers, un personaje terrible. Así que voy a hablar ahora con mi amiga Rosa Belmonte, que para ella es una de sus, yo diría, 7, 8 películas de su vida, Notorious, que yo siempre he pensado que habría que traducirlo como escandalosa, que es lo que era esta mujer antes, con la vida aquella que llevaba disipada, hija de un pronazi, y esa escandalosa mujer. Pero me quedo corto, me quedo largo. Te quedas corto porque es mi película favorita y nunca me he bajado de ese burro. O sea, no. Pues, evidentemente hay muchas películas favoritas, claro, ¿no? Pero si tengo que elegir una, me quedo con Encadenado. A mí cuando Truffaut dice que Encadenado es la quinta esencia de Truffaut y que es su mejor película en blanco y negro, pues eso está muy bien, pero yo creo que es mucho mejor que Vértigo. Es que Encadenado
es la quinta esencia probablemente del cine. Es cierto, y ya ha hablado de Ben Hedges, y ha hablado de Clifford Odets también, porque hay dos personas que no están acreditadas en la película, que son Robert Capa como el autor de las fotos, que entonces era novio de Ingrid Bergman, y Clifford Odets, del que se dice que metió mano en los diálogos de amor. Es verdad que los diálogos son fantásticos en general, los de Ben Hedges, pero probablemente yo quiero creer que Clifford Odets ha metido mano en esos maravillosos diálogos. Pero siendo los diálogos extraordinarios, Hitchcock ya sabes que decía que no le gustan los diálogos, que él cree que con la imagen se tiene que contar la historia. Aquí están las dos cosas. Hay unos diálogos extraordinarios y luego una serie de imágenes que no voy a adelantar, que de las que ya hablaremos antes, donde se cuentan tantas cosas que dice, es que esto es el cine, esto no hay otra cosa que el cine. Y luego un Cary Grant y una Ingrid Bergman en un estado de gracia absoluto, Claude Rains, por supuesto, Madame Constantine. Luego, a mí es que me gusta hasta el doblaje, y además el doblaje del 67, que supongo que será el que se ponga ahora, porque el primero se perdió, ¿no? Entonces tiene mucha gracia que Eduardo Calvo, que es el que dobla a Claude Rains, era la voz habitual de Alfred Hitchcock. Es que todo es como muy meta, ¿no? Y luego, es que verá, ¿te acuerdas que hace unos años dijeron cuál es el mejor vestido de la historia del cine? Y salió aquel de Expiación, aquel verde de Keira Knightley. Y dice, otra persona importante, por supuesto, en Encadenado, Eddie Heath. O sea, el vestido negro de Ingrid Bergman en la fiesta es una cosa insuperable. O sea, es que para mí todo es superlativo, o sea que me voy a callar para dejar hablar y ya hablaremos más tarde. Noemí Guillermo, buenas noches. Buenas noches. Te voy a decir una cosa. Cada vez que la veo, pienso más en Fritz Lang. Creo que sí. No, es verdad. Tú que has escrito libros de Fritz Lang y tal, hay una especie de escarbar en lo malo, en lo que duele, que yo creo que Fritz Lang, el Mabuse primero de él, influyó mucho en los cineastas ingleses de los años 30, mucho. Y Hitchcock estaba en esa época. Lo que pasa que a mí me parece que el Hitchcock inglés era buenísimo, pero yo pongo un símil, y es que cuando va a Hollywood es como si le dan a un buen corredor de coches, llega a Hollywood y le dan eso que tiene Verstappen, ese que ya ganas con todo, tienes el mejor vehículo. Y creo que eso le pasa, que cuando llega aquí explota. Y por eso te decía al principio, como le pasó a Fritz Lang, que el cine americano de Fritz Lang explota también, ¿no? Es que tiene mucho que ver sus películas y su vida real también. Muchas veces lo has mencionado, la figura de la mujer. O sea, Alma para Hitchcock era Thea von Harbou para Lang. Y de hecho Lang odiaba a Hitchcock porque Hitchcock se colaba en sus rodajes y le copiaba todo. Y Lang decía que le había arrebatado el título de El genio del suspense, o el maestro del suspense. Lang decía que se lo merecía él, no Hitchcock. Y luego, bueno, por ejemplo, Lang ya había hecho la película de los espías en el 1928. Bueno, en realidad, más que una película de espías, digamos que la trama de los espías es una historia de fondo para realmente contarnos una historia de amor, ¿no? Pero yo también pienso que el personaje de Cary Grant es muy languiano, es un personaje oscuro, que ya la presentación ya te lo presenta a Hitchcock de espaldas, ya sabes que ahí algo turbio va a haber. Se llama Devlin, ¿sabes? Que Devil en inglés, ya como que tiene ahí una ambigüedad que al final realmente, lo discutiremos luego, no sabes muy bien quién está más enamorado de ella, de los dos, si el bueno o el malo, que eso es otra cosa que Lang ya había conseguido con M, o sea, hacer que nos pongamos de la parte del asesino, del malo, y eso es lo que consigue Hitchcock en Encadenados, ¿no? Que al final sientas más empatía por el malo que por el que supuestamente es el bueno. Y bueno, a mí también me parece una película maravillosa, que me ha hecho mucha gracia cuando has dicho que era la película de la vida de Rosa, porque recuerdo que en el coloquio de Tiburón, una semana antes, te pregunté quién viene al coloquio, me dijiste Rosa, porque Tiburón es la película de su vida. Sí, Encadenados es la película de la vida de Rosa. Que la película de tu vida son 8, 10 o 15. Claro. Eso no tiene nada. Las dos. Claro, y en blanco y negro y otra en color. Claro, ese es el programa doble de ella, perfecto. Y en cuanto a lo que decías del título de Notorious, de Escandalosa, efectivamente, es escandaloso, es algo o alguien famoso por algo malo, ¿no? Por algo. Se podría quizá también traducir como mala famada o mala reputación, sí, porque se refiere a ella. Y me parece que esto que se puede debatir, si realmente tiene mala reputación o no, merecida o no puede estar más de actualidad, porque llevamos semanas debatiendo si la canción que mandamos a Eurovisión, la de Zorra, es realmente un insulto a la mujer
o es una, como tal y como creo yo, ¿no? O es una reivindicación de que una mujer que bebe, que entra, sale, que se acuesta con quien le da la gana, que es lo que hacen los hombres, puede hacerlo sin que le tachen de zorra, de guarra o de notorios, como en la película. Y de hecho, eso es lo que pasa en la película con la protagonista, que ya discutiremos después para no dar más detalles. Mira, Guillermo Balbori. ¿Qué tal? La llave. El programa famosa, de mano famoso de la llave. El troquelado. El troquelado de la llave. Es uno de los planos. Son los que más se cotizan ahora. Es uno de los planos más famosos de la historia del cine. La grúa que baja hasta la mano y esta llave fantástica. ¿Y cómo se la da luego? Que la hay escondidita. Bueno, tú que eres experto en los años 40, esta es una de las joyas del cine y de todos los tiempos, ¿verdad? Es una de las joyas, efectivamente, de los años 40. Para muchos, yo creo que para la mayoría, es la película en blanco y negro. Estaría ahí Psicosis y Rebeca, ¿no? Pero los muy hitchcockianos, yo creo que es la película en blanco y negro que suelen preferir, ¿no? De Alfred Hitchcock. Y yo creo que juega, bueno, es el MacGuffin por excelencia. Siempre que a Hitchcock le preguntaban por el MacGuffin, siempre ponía como ejemplo. Yo no sé si la explicación lo dio a raíz de Encadenados, desarrolló ese concepto a raíz de Encadenados, pero sí que es verdad que él siempre lo ponía como ejemplo de lo que era el MacGuffin perfecto, y lo es. Y luego yo creo que juega también con ese cine fetichista, ¿no? Es una película de objetos, la llave, la escalera, la taza, está todo el tiempo, y además las botellas, cómo lo enfoca, ¿no? No solamente el objeto, cómo enfoca la llave, cómo enfoca la botella. La llave, además, que luego lo podemos discutir, sale muchísimos en las escaleras también de Hitchcock. Y yo sobre todo creo que a Hitchcock yo siempre le veo como que jugaba con los terrores, los temores, las ansias de la población en la cual se estrena la película. Por ejemplo, cuando hace Psicosis, era esa furia que había con Ed Gein, ese Psicosis, valga la redundancia, con la asesino en serie, y él jugó con eso. En Los pájaros era porque había salido una noticia que decía que unos pájaros habían atacado y la gente estaba un poco alarmada, jugaba con eso. Yo creo que aquí, fijaros que la película, como tú dices, es de 1946, y en 1946, el año que acaba la guerra, ya está hablando de los nazis fugados. Es decir, en el 45, y mientras se está haciendo la película, son los juicios de Nuremberg. Y se dice que Mengele se ha ido a Brasil, muchos de ellos además por la España franquista, derivados hacia Sudamérica. Y en 1945 también Hitchcock se encarga del montaje de algunos de esos documentales que rodan de la atrocidad de los campos de concentración, que no llegan a estrenarse, en aquella época se estrenan en los años 80, porque en el 45 se consideraron demasiado duros, pero que fueron, como sabéis, proyectados en esos juicios de Nuremberg, y que quedó palmaria la barbarie que hasta entonces no se sabía muy bien lo que era. Juega con ese temor, y también juega con el temor de lo nuclear, de la bomba atómica. Es decir, Einstein había hecho unas declaraciones diciendo que no sabía lo que estaban haciendo los nazis con la energía nuclear, que había que acabar con ellos porque era peligrosísimo. Ese temor a lo nuclear, ese temor a los nazis que están huyendo, es decir, que estamos viendo que han cometido mucho más de lo que nosotros creíamos que habían cometido con esas imágenes de los campos de concentración, y están quedando libres. Esos dos temores terribles, yo creo que es lo que aprovecha Hitchcock en esta película para jugar con esas pesadillas del público, ¿no? Muy bien, es que es así, porque además él, cuando se inventa todo aquello del uranio y de los nazis y eso, estamos en la guerra todavía, y el FBI dice, a ver, este hombre, ¿por qué está contándonos todo esto que se ha inventado? Pero bueno, yo creo que la película es imbatible. El beso, los besos, se puede escribir un libro de ensayos sobre los besos en esta película. Solo lo he dejado en 3 segundos de beso. Cómo hace la conversación telefónica, cómo son esos besos de alta precisión, podríamos decir. Es decir, todos los besos de Hitchcock son de alta precisión en todas sus películas. Son increíbles. Y entonces, bueno, yo creo que aquí hay un momento, igual que en otras maravillas que nos gustan, que desde el momento que eran, joder, la suerte el que no haya visto la película. Cuando llega él como extrañado de que piensa que se ha vuelto a dar al alcohol, pero no lo tiene muy claro, y esa casa terrible, esas escaleras cuando él sube, la alcoba, ella en la cama, cómo él empieza a ayudarla a que se suba. Esa planificación yo creo que es de lo más grande que se ha hecho nunca, ni siquiera en Vértigo, en otras obras maestras. Me refiero a esos momentos cuando bajan por la escalera. Todo eso es algo, no sé, en una escuela de cine habría que decir cómo rodaba. Ya no solo es el maestro del Sispan, no solo es el maestro de una perfección técnica de rodaje increíble, no, hay algo muy profundo que está metido ahí. Y como decía Noemí, el malo, joder, resulta que no es tan malo, y el bueno nos ha portado tan bien. Y entonces,
cuando se le cierra la puerta, luego hasta hay un poco de sentimiento de pobre Alexander Sebastian. Pero bueno, vamos a ver la película, que es del año 46, Encadenados, Notorious, señor Hitchcock, Sir Alfred Hitchcock.